Estudiar la Biblia, la bendita palabra del Señor. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos en su gracia y por su misericordia. Y en esta mañana, hermanos, vamos a seguir creciendo con la ayuda del Señor en el conocimiento y también en la gracia. Para esto, hermanos, vamos a ubicarnos en la Sagrada Escritura, en la carta que escribiera el apóstol Pablo a Timoteo. Bendito sea Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y leamos solamente el versículo 12 con la ayuda bendita del Señor. A Dios sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, todo el imperio y toda potestad. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su magnificencia. Así es que alabemos al que vive por los siglos de los siglos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Leamos juntos, hermanos, después estaremos orando para que sea Dios quien nos hable a través de su palabra. Dice así Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Leamos una vez más, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oremos a Dios. Amante Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, por las muchas misericordias que nos diste en Cristo Jesús nuestro Salvador. Ahora disponemos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para recibir con mansedumbre esta palabra que ha de ser implantada en nuestros corazones. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, tanto del que habla como del que oye, de tal forma que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros aquello que tú quieres y sea prosperada en aquello para lo cual la envías. Nos disponemos todos, Señor, los que estamos aquí, para oír tu voz y actuar en consecuencia. Dios mío, porque esto es bueno y agradable delante de ti. No solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Nos ponemos pues en tus manos, Señor, y gracias porque creemos por la fe en Jesús que tú obrarás mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, ocupe su asiento, por favor. Bendito sea Dios. Hermanos, el día que el Señor nos hizo el llamado para servirle, creo que la gran mayoría de los que hoy le servimos, llegamos a Él pues prácticamente desarmados, sin equipamiento. Así como cuando alguien siente el llamado para servir a las Fuerzas Armadas y así se presenta con su ropa de civil, así como ha sido llamado, pero en cuanto entra, se inscribe y forma parte de las filas del ejército, de la marina, pues enseguida, ¿verdad?, su personalidad tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. Si venía así un poco desaliñado en su cabello largo o una barba abundante, bueno, pues enseguida tendrá que pasar, ¿verdad?, al lugar respectivo y va a ser rasurado y va a ser afeitado. Enseguida se le dotará de un uniforme y así conforme vaya avanzando en su formación militar, ¿por qué no? Puede ser que llegue hasta utilizar armamento, ¿verdad? Armamento muy sofisticado según vaya creciendo, según se vaya desarrollando en la carrera militar. Hermanos, eso mismo nos habla la palabra del Señor cuando nos dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. De alguna manera, hermanos, la vida militar se asemeja también a la vida ministerial. Y la gran mayoría de nosotros llegamos al ministerio así, desequipados, sin experiencia.
solamente con la gracia de Dios por delante y nosotros atrás a la expectativa de lo que Dios hiciera a través de nosotros para alabanza y gloria del Señor, ya que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en esta convención nacional, hermanos, Dios nos está equipando aún todavía más. El Señor no quiere que andemos por la vida con deficiencias insalvables. No, el Señor ha provisto por medio de su Espíritu y la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, todo lo que el ministro del Señor necesita para desarrollar su ministerio con excelencia para la gloria bendita del Señor. Con un propósito, hermanos, con un objetivo: sea ejemplo de la grey, que sea un ministro ejemplar, porque ese es el tema general, un ministro ejemplar. Y en este sentido, hermanos, hoy Dios quiere hablarnos en un ámbito sumamente importante de la carrera ministerial, del ejercicio del ministerio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y este es el amor. Como dije, es el amor. Hermano, hablar del amor es hablar de Dios mismo, porque Dios es amor. Pero para entrar, hermanos, ya en el desarrollo de este tema, creo que es preciso dejar muy claro en nuestras mentes y en nuestros corazones el significado de la palabra ejemplo. En este versículo que hemos leído, Pablo, muy preocupado por el ministerio y el desarrollo ministerial de aquel joven discípulo llamado Timoteo, le da una serie de recomendaciones, y entre ellas, hermanos, que él tuviera en su mente y en su corazón este pensamiento: ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, que tu juventud no provoque en otros el desprecio de tu ministerio. No, la juventud no debe de ser ningún obstáculo para aquel que ha sido llamado por el Señor para servirle en el ministerio del Evangelio. Y Pablo se lo recuerda a Timoteo diciéndole: ninguno tenga en poco tu juventud. Y en ese sentido, hermano, la palabra ninguno también lo incluía a él. No solamente habla en relación a los que están hacia afuera. El Espíritu Santo le dice incluso a Timoteo: ni siquiera tú tomes tu juventud como para que te sientas limitado en el desarrollo de tu ministerio. No, sino sé ejemplo. Así dice la bendita palabra del Señor. Sé ejemplo. No importa entonces, hermano, la edad o el tiempo que tenga usted en el ministerio. Veo que hay ministros jóvenes y eso llena mi corazón de gozo. No solamente los que ya llevamos un camino andado y nos vemos y nos saludamos y nos abrazamos con gozo. Veo ministros nuevos, y bendito sea el Dios del cielo, que así el Señor sigue llamando obreros para su mies. Entonces el Señor nos dice: no importando pues la edad o el tiempo que tengas en el ministerio, tu responsabilidad es ser ejemplo. Y la palabra ejemplo, hermanos, se tradujo de la palabra griega tupos. Y esta palabra tiene un significado bien interesante, porque en primer lugar esta palabra significa golpe, ya que la raíz tup, eso significa, hermano, golpe, tup, ¿verdad? Tupos es la palabra griega que se tradujo aquí como ejemplo. Y esta palabra, hermano, da la idea de algo que se imprime mediante un golpe. Algo que se imprime mediante un golpe. Y pienso yo, hermanos, en aquellas piedras que son labradas, ¿verdad? Imagínese usted una lápida. Voy a poner este ejemplo, tal vez muy común para todos nosotros: una lápida de una tumba, y vemos que tiene una piedra y tiene una inscripción. Bueno, esa piedra no nació con esa inscripción. Esa inscripción se tuvo que haber hecho a base ¿de qué? De golpes. Eso da a entender la palabra tupos. Entonces, hermanos, esta palabra tupto implica entonces un sello. Implica y enseña y da la idea de la estampa hecha por un molde, una figura, una imagen, una forma o conformación. En sentido o substancia, hermanos amados, da a entender aquello que mediante un impacto, mediante el impacto
queda plasmada su imagen. Bendito sea el nombre de Dios. En ese sentido, entonces, hermanos, Dios le dice a Timoteo: Timoteo, debes de esforzarte porque tu ministerio impacte positivamente la vida de otros, de tal forma que aquellos que son impactados por ti puedan seguirte como un prototipo, como algo digno de seguir. Alaba el nombre del Señor, hermano. Dios está con nosotros. Esto entonces ya nos lleva a una pregunta muy importante: ¿de qué forma, como ministros del Señor, estamos impactando la vida de otros? ¿Cuál es el sello que mediante el ministerio que el Señor nos ha dado estamos nosotros esculpiendo en otros? En el Antiguo Testamento, hermanos, es conocido de la mayoría de nosotros un dicho, un refrán, que así como es el profeta, así también es el pueblo. ¿Verdad? Había ese refrán en el pueblo de Israel: tal es el profeta, tal es el pueblo, tal es el ministro, tal es la iglesia. Qué importante es entonces, hermanos, el hecho de que el Señor nos haya puesto delante de la congregación, porque no solamente hemos sido llamados para estar delante de ellos o atrás de ellos, como se nos decía en el texto que leímos en el culto matutino, sino qué impresión estamos dejando en los otros, porque en ese sentido, hermanos, la impresión o la estampa puede ser positiva o puede ser negativa, ya que en nuestro idioma esta palabra ejemplo es la acción o conducta que puede inclinar a otros a que lo imiten, sea para bien, si es bueno y honesto, o para que se evite si es malo. Entonces ponga atención en esta definición. Podemos nosotros entonces, hermanos, estar impactando negativamente a aquellos que están a nuestro cuidado o aquellos consiervos que caminan juntamente con nosotros. Y si son sabios dirán: no, yo no voy a seguir ese ejemplo porque es negativo. Hemos sido llamados, hermanos, a ser un buen ejemplo de aquellos que están a nuestro cuidado o de aquellos que caminan juntamente con nosotros en el ejercicio del ministerio. Alabamos el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, si eso significa la palabra ejemplo, la impresión, el impacto que causamos en otros, que los puede inclinar para seguirnos o para rechazarnos, según sea bueno o sea malo, en este sentido, hermanos, lleva una connotación positiva: sé ejemplo de los fieles. Pablo está considerando entonces que el caminar de Timoteo impactará en el ejercicio de su ministerio, de tal forma a los que lo ven, de tal forma a los que los oyen, que querrán imitarlo, querrán seguir sus pisadas. Alaba el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, en amor, y ya de entrada le dije que esto, hermanos, es sumamente importante, porque el fruto del Espíritu primeramente es amor, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios está en el ministro, lo que ha de manifestar en primera instancia como fruto de ese Espíritu será, ¿quiere decirlo más fuerte? Será amor. Alabado sea Dios. Ahora bien, hermanos, esta palabra amor, que se tradujo de la palabra griega agapao, es la palabra, hermanos, más utilizada en el Nuevo Testamento y es la palabra más significativa para el cristianismo. Es la palabra que caracteriza al cristianismo. Bendito sea Dios. Hermanos, el cristianismo llegó a tener tal impacto en la cultura helénica, que muchas palabras de uso común, gracias al cristianismo, llegaron a tener un significado, hermanos, más glorioso y más hermoso. Ese es el caso de esta palabra agapao. Lo que en un principio era una simple reunión de personas, porque eso daba a entender la palabra agapao, después se convirtió, hermanos, en la expresión
de la gloria de Dios a través de los que habían recibido el Espíritu Santo, que los llevaba a establecer lazos entrañables que ni los peligros, como dice la Escritura, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la espada, ni el peligro podrían separar a los creyentes del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, esta palabra agapao, alaba el nombre de Cristo Jesús, hermano, se utilizaba para describir esencialmente la actitud de Dios hacia sus criaturas. Y en ese sentido todos conocemos lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera, agapao, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el Señor Jesucristo con nosotros. Agapao, hermano, lazos fuertes, lazos firmes, lazos que motivaron a Dios para entregar la dádiva más gloriosa de la cual nosotros gozamos, la salvación que es en Cristo Jesús. Dios, por amor al mundo perdido, dio a su Hijo. Alaba el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para ir redondeando este asunto del concepto del amor, entendamos que si Dios en la eternidad y en la gloria llegó a experimentar unos lazos fortísimos en relación a su creación, y esos lazos fortísimos lo llevaron, hermanos, a despojarse de sí mismo y encarnarse a sí mismo en la persona de Jesucristo, para ir a morir en la cruz en propiciación por nuestros pecados, debemos entender algo, que esta palabra agapao, esta palabra amor, que hoy en nuestros días, hermanos, ha sido tan denigrada y por muchos cristianos tan olvidada, solamente se expresa mediante las acciones que emanan de Él. El amor, hermano, solamente se expresa mediante las acciones que emanan de Él. ¿Usted ama? ¿Usted ama? ¿Ama a su esposa? ¿Ama a sus hijos? Pues, hermano, no hay otra forma de manifestarlo sino mediante las acciones que emanan de ese amor. Ahorita me viene a la memoria una frase que utilizó mi primer pastor que tuve. En alguna predicación él usaba de esta frase. Un esposo, o más bien una esposa, que le dice al esposo lo siguiente: me gusta que me beses, me gusta que me abraces, pero más me gusta que me ayudes a lavar los trastes. ¿Sí lo entendió, verdad? Claro, porque el amor se manifiesta mediante las acciones. Alabado sea el Señor. Solamente, hermano, las palabras, ¿qué sucede con las palabras? Se las lleva el viento. Acciones, hermano, obras motivadas por este glorioso concepto agapao, o en nuestro idioma, amor. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. Aquí está con nosotros, hermanos. Aquí está con nosotros. Ahora bien, si vamos a la Santa Biblia, hermanos amados, y buscamos ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, bendito sea Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, y leemos, hermanos, del versículo, bueno, no nos hace daño leer mucha Biblia, ¿verdad que no? Leamos desde el versículo 1, hermanos, con la ayuda del Señor. Dice Dios así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis visto,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lea conmigo el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos. Alabado sea Dios. Hermano amado, lo quiero llevar entonces al supremo. Alabado sea Dios. Me faltan palabras, hermano, me faltan conceptos para hablar de esto. El sublime, el glorioso y máximo ejemplo de amor. El amor de Dios. El ministro entonces, hermanos, no va por la vida diciendo, bueno, ¿y cómo voy a amar a mis ovejas? ¿Y cómo voy a amar a mis consiervos? ¿Y cómo voy a amar al mundo? ¿Y cómo voy a amar a los pecadores? Es más, ¿cómo voy a amar a aquellos que me aborrecen? Porque aún la Biblia nos habla al respecto. Dios nos equipa a través de su palabra, hermano, para que no andemos inventando cosas. Dios nos habla a través de la Biblia para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, la de a de veras, la iglesia de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, de la cual una representación está aquí en la presencia del Señor. Tenemos el amor de Dios, hermano amado. Tenemos el amor de Dios, como dice el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha dado este ejemplo de amor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Alabe el nombre del Señor. Para continuar, hermano, entonces, tenemos un ejemplo a seguir. Es el ejemplo de ¿quién? De Dios. ¿Revelado en dónde? A través de su palabra. Bendito sea Dios. ¿Hasta aquí vamos bien, hermano? Ahora quiero entrar en otro punto. Y es el asunto, hermanos amados, de que aunque tengamos la revelación de la Escritura, lo cierto es que no todos, por ser pastores, por ser ministros, están capacitados para seguir el ejemplo del amor de Dios. Vayamos a la Biblia y en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Repito, aunque todos sirvamos a Dios, aunque todos vayamos siguiendo un camino, puede ser, hermanos, que algunos no estén en condiciones de poder ser ejemplo en amor. Aunque conozca el amor de Dios, hay algo más que se necesita, hermano. Porque conocimiento intelectual lo tienen los sectarios. Conocimiento intelectual, bueno, hasta muchos hermanos que no siguen en el Evangelio tienen conocimiento intelectual de la Biblia. El siervo de Dios, el ministro de Jesucristo, debe de ir un paso más adelante del conocimiento intelectual. Y es a donde lo quiero llevar, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Lea conmigo, dice: y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, y la paciencia, y la prueba, y la esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alaba el nombre del Señor. Hermano, el Espíritu Santo ministra en el siervo de Dios y lo capacita no solamente con don de discernimiento, no solamente con don de palabra de sabiduría, no solamente con don de sanidades, no solamente con don de milagros o con el don de profecía. El Espíritu Santo de Dios lo capacita y lo llena del amor de Dios, porque es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alaba el nombre del Señor. El ministro debe de buscar y de anhelar esa llenura, esa plenitud del poder del Espíritu Santo de Dios. Alaba el nombre de Cristo. Porque en ello, hermano, en la manifestación, en la llenura, en el bautismo del Espíritu Santo, va de paquete el amor de Dios y es derramado en nuestros corazones. Alaba el nombre de Jesús. Hermano, esto es algo maravilloso. Porque esta palabra derramar da la idea de algo que está lleno, de algo que de tan lleno se desparrama, se derrama. Bendito sea Dios. Hermano amado, aquí bien vale la pena hacer una pregunta a la cual cada uno habrá de contestarse a sí mismo. ¿Usted que ministra ya ha tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo? Porque antes era un requisito, hermano. Antes era un requisito para ministrar. Era un requisito que el ministro tuviera, o el candidato al ministerio, tuviera el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos todos todavía. ¿Quién es el que derrama el amor de Dios? El Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que debe el ministro de Dios? Buscar la llenura del Espíritu de Dios. Apartar tiempo, hermanos, para entrar en su presencia. Entiendo, no siempre lo tenemos porque el ministro anda ocupado, hermano, en la obra de Dios. Pero el ministro debe de procurar que las ocupaciones de la obra no lo prive de tener momentos de intimidad con Dios. Recordemos el ejemplo de Jesús. Él en el día predicaba, hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, pero por las noches se iba a los lugares desiertos y allí, a ver, no se oyó, se iba a los lugares desiertos y allí, y era el Hijo de Dios. Hace un rato un consiervo me decía, hermano, a las 3 de la mañana el Señor me levantó y me vine aquí a orar. Busquemos, hermanos, la presencia del Señor para que seamos llenos del amor de Dios, el cual es obra del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. ¿Decimos amén? Entonces, hermanos, el ministro del Señor ha sido llamado para impactar positivamente la vida de otros, la vida de la iglesia que pastorea, la vida de los consiervos con los cuales trabaja, la vida del mundo perdido también ha de ser impactada por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora, hermanos, para entrar en la última parte de este estudio, quiero llevarlo al siguiente pensamiento y lo voy a leer así como lo escribí. El ministro, en relación al amor, la Escritura le exige ser ejemplo. Es una exigencia, hermano. Pablo no le dice a Timoteo, pues procura, en alguna ocasión sí le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero aquí no utiliza la palabra procura, le está diciendo, sé ejemplo. Es una exigencia, es un mandamiento. ¿Qué dice el Señor? Sé ejemplo. Es decir, hermano,
a través de su conducta en el ejercicio de su ministerio, el amor que Él manifieste puede inclinar a otros para que lo imiten en su conducta, pues el amor solo se hace evidente e incluso palpable a través de las acciones que provoca. No solamente hay que decir: ay, mi amor, cuánto te quiero, cuánto te amo. También te voy a ayudar a lavar los trastes. Mi amor, apártamelos de la cena, por favor. ¿Decimos amén? Porque el amor, hermano, solamente se manifiesta o se expresa o se hace evidente a través de las acciones. Y quiero, hermano, en esta última parte del estudio presentarle algunas acciones que se deben de hacer por amor, para ser ejemplo de los demás, y no solamente porque ni modo, es parte del ministerio, pues ya que no hay otro que lo haga, pues ni modo, no, porque todas nuestras cosas deben ser hechas con amor. Por favor, busque en su Biblia, hermano, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a ver algunas acciones que el ministro del Señor debe ser ejemplo, porque las tiene que hacer por amor. Alabe el nombre de Jesús. Él está aquí con nosotros, hermano. Pues Él dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ya lo tiene? Segunda a los Corintios capítulo 4 versículos 5 y 6. Lea conmigo, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos. A ver, vamos a decir esa última frase después de la coma. Y a nosotros como vuestros siervos. Lo repetimos una vez más. Y a nosotros como vuestros siervos. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano amado, la predicación del Evangelio. Pablo dijo: me es impuesta necesidad. E incluso dijo: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pero el mismo espíritu que motivó a Pablo para decir eso, me es impuesta necesidad, y que lo motivó a decir: y ay de mí si no anunciar el Evangelio, también lo motivó a escribir esta expresión gloriosa y maravillosa. Pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor. Hermano, el siervo del Señor, el ministro ejemplar, predica por amor. Amén. ¿Predica por qué? Por amor. ¿Y por amor a quién? A Jesús. Hermano, puede ser que los que están delante de nosotros, y lo digo con respeto, porque a veces así es, puede ser que los que están delante de nosotros ni siquiera valoren el esfuerzo de un estudio, ni siquiera valoren esas horas de lectura, de consultar diccionarios y de consultar comentarios y de estar en oración pidiendo al Espíritu de Dios que Él nos dé revelación de su palabra. Puede ser que nosotros mismos hay un sentimiento de menosprecio en relación a la labor pastoral en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero no debe de estar ahí nuestra motivación, hermano, porque yo creo en la palabra del Señor. Y Él dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y da pan al que come, Él mismo dijo: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía,
y en esa fe predicamos, hermano. ¿Decimos amén? En esa fe predicamos el glorioso evangelio, pero confiamos en el Señor que lo haremos no por los efectos tempranos o tardíos, sino porque amamos a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos aman a Jesús? Él nos salvó, hermano. Y dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Alaba el nombre de Cristo. Hermano, cuando nuestra vida estaba como el principio de la creación y todo era tinieblas y oscuridad y estábamos vacíos, ahí resplandeció la luz gloriosa de Jesucristo. Alaba el nombre del Señor. Y venimos al conocimiento de aquella gloria a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo no predicar esa gloriosa experiencia, hermano? ¿Cómo he de quedar callado?, dijo Nabucodonosor. ¿Cómo nosotros permaneceremos callados ante aquella gloriosa obra que Jesucristo hizo al principio de nuestras vidas, cuando nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el ministro ejemplar debe predicar el evangelio movido por el amor, para que pueda impactar positivamente la vida de otros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, hermano, versículo 15 y 16. Aquí está todavía. ¿Quiere leer conmigo? Segunda a los Corintios 4, 15 y 16. Dice Dios así: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Repita conmigo esta frase: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Amén. ¿Cómo dice? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. Allá en la casa pastoral, hermano, está un poquito alto el techo y el foco se fundió, el de la cocina. Y se me hizo fácil por ahí amontonar un banquito de eso. Luego puse una sillita y como pude me trepé y ya lo pude cambiar. Y cuando iba yo hacia abajo me iba a echar el brinco. Pero cuando iba yo a echarme el brinco, lo pensé mejor y dije: no, mejor me bajo. Y cuando estuve abajo me di cuenta de algo. Dije: Señor, me estoy haciendo viejo. Porque el hombre exterior se va desgastando. Y medité un momento ahí, hermanos, en mi vejez. Me estoy desgastando, Señor. Pero igual me podría haber desgastado detrás de un escritorio. Igual me pude haber desgastado detrás de un volante. Igual me pude haber desgastado detrás de una profesión. Pero gracias, Señor, que me estoy desgastando sirviéndote en tu obra. Y hermano, uno se considera a sí mismo y dice uno: no sé si usted lo ha pensado, pero yo lo he pensado. Señor, ¿qué va a pasar si cuando llegue a los 60, hoy tengo 55, y si el Señor me permite, te voy a estar ahí en Sion y ya nomás lo único que hago, como alguna vez alguien dijo, en lugar de predicar es toser? ¿Verdad? Ya no predica, ahora tose el hermano, ya está desgastado. Y que por eso, por otras circunstancias, la iglesia dijera: hermano, pues ya mejor retírese, porque ya da lástima, hermano. Todo eso me puse a pensar y llegué a una conclusión, hermano.
Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Se padece en el ministerio, hermano. A veces desprecios, a veces escasez, a veces ofensas, calumnias. Pero el siervo del Señor es capacitado por el Espíritu Santo para padecer por amor a los santos. ¿Decimos amén? A padecer por amor a los santos, para que abundando la gracia de Dios por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde. ¿Para qué? ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Para quién hacemos las cosas? Para la gloria de Dios. Alaba el nombre de Cristo, hermano amado. Por tanto, si lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria, entonces hagámoslo por amor a los santos. Decimos amén. Hagámoslo por amor a los santos. Y entonces podamos decir: no desmayamos. Vamos hacia adelante. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día para la gloria de Dios. Aleluya. Por amor, hermano. Bendito sea el Dios del cielo. Hasta aquí vamos viendo, hermano. Tengo otras porciones en relación a esto, pero quisiera irme, hermanos, al siguiente. Porque aquí este versículo que hemos leído nos habla de padecimientos. Todo esto padecemos por amor. Y hermano, el padecimiento podríamos asemejarlo a una piedra en el zapato, ¿verdad? Eso es un padecimiento. Una piedra en el zapato, algo que no nos va a llevar a la muerte, pero que ahí está, molestando. Eso es un padecimiento, pero quiero llevarlo más allá de un padecimiento. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Mientras busca, hermano, quiero hablarle un poquito del contexto de la historia en Corinto y por qué Pablo habla así de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, una iglesia muy bendecida por el Espíritu de Dios. De tal forma, hermanos, que no les hacía falta ningún don. Si lo ha leído en la introducción de la primera carta, nada os falta en cuanto a los dones del Espíritu Santo, pero adolecía de muchas otras formas. Entre ello, hermano, la iglesia estaba partida en tres. Ahí dice también en la introducción, unos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cefas, y otros decían: yo soy de Cristo. Había, hermanos, en la iglesia partidismo. Si bien no había una división clara, cuando menos sí había partidos, ¿verdad? El partido de Pablo, el partido de Apolos, el partido de Cefas, y los más sinvergüenzas decían que eran de Cristo. No se sujetaban a la autoridad que Dios había puesto en la iglesia. ¿Decimos amén? Adolecía de muchas cosas. Había quienes menospreciaban el ministerio de Pablo. Y en esta segunda carta, el apóstol, movido por el Espíritu, se ve a defender reiteradamente su ministerio. Pero él les dice: están equivocados, ustedes se comieron el anzuelo. Yo lo hice para probarlos, porque en realidad todo lo que he hecho, lo he hecho por amor a vosotros y para la gloria de Dios. 12:9 dice: me ha dicho, bástate mi gracia. Ya sabe el contexto. El aguijón en la carne, una enfermedad, de la cual dice Pablo: 3 veces he rogado al Señor y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. Puede glorificar el nombre del Señor. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, léalo bien fuerte conmigo. Dice:
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, aleluya, en angustias, porque cuando soy débil, entonces dígalo, entonces soy fuerte, aleluya. Pero dice el Espíritu Santo, en todo esto me gozo, me regocijo por amor a Cristo, por amor a Cristo, aleluya. Oiga, hermano pastor, pues qué aguantador es usted. Sí, porque yo aguanto, porque amo a Jesucristo. Oiga, hermano pastor, pero ¿cómo le echa usted ganas a lo que hace? Sí, porque lo hago por amor a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, no se quede con nada. Mire que se lo digo yo, que por ahí el enemigo ha tentado ahí, hermano, echarme ese lazo. Ay, hermano, qué bien predica. De repente uno se quiere quedar con algo. Pero no, todo es para la gloria. Todo es para la gloria. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque si yo amo a Cristo y me gozo en todo esto que es terrible, entonces seré fuerte. Alabe el nombre del Señor. Seré fuerte, hermano. ¿Cuántos no han dejado el ministerio porque no les ofrendaron? ¿Qué es lo que le faltó? No es capacidad de aguante, es amor a Cristo. Pero el que ama a Cristo, hermano, todo lo soporta. Alabado sea el Señor, todo lo espera, todo lo sufre, porque el amor nunca deja de ser. Alaba el nombre de Cristo. Hermano amado, el ministro también pelea consigo mismo. Amén. Y no me refiero a hacer box de sombra. No. Tenemos un enemigo con el cual vivimos los 365 días del año, las 24 horas del día. Ahí lo trae usted. A ver, tóquesela. Somos nosotros mismos, hermano. Amén. Sí, hay un enemigo que vive con nosotros. Por eso es necesario que el ministro, como dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Leamos Filipenses capítulo 3, hermano. Aquí está Jesús con nosotros. Y si no les molesto y se pone de pie y me ayuda a leer, por favor, para que descansen un poquito los asientos. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7. Lea conmigo, dice Dios en su palabra: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ocupe su asiento, hermano. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Está hablando Pablo de sí mismo, hermano, de su investidura en el judaísmo, de su posición en el judaísmo. Es más, de su visión en el judaísmo, perseguidor de la iglesia. Es más, hermano, de su justicia en cuanto a la ley, irreprensible. Es decir, hermano, bien pudo haber dicho Jesús lo mismo que dijo de Natanael: he aquí un verdadero judío. Porque Pablo, hermano, tenía credenciales. Amén. Tenía credenciales.
Pero un día, hermano amado, una luz resplandeció en el camino a Damasco, cuyo resplandor sobrepasaba grandemente la luz del mismo sol. Y cegado por aquella luz cayó a tierra, y postrado en tierra oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo no supo de dónde venía la voz ni quién era el que le hablaba en su carne, pero en su espíritu reconoció el señorío, el poder y la autoridad de aquella voz. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entra a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. 3 días pasó en ayuno y oración, y el Señor le habló a un joven discípulo llamado Ananías, de buen testimonio: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista, y no solamente la vista, sino para que seas bautizado. Y no solamente para que seas bautizado, sino para que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermano Saulo, no te detengas, levántate, lava tus pecados, confiesa tu nombre. Y enseguida se bautizó. Cayeron de sus ojos como escamas. El Espíritu Santo vino sobre él, y enseguida predicaba a Jesucristo. Alaba el nombre del Señor. Enseguida predicaba. Los demás estaban desconcertados. Bueno, ¿qué no era aquel que lo perseguía? ¿Qué no venía aquí con cartas de los principales y arrastraba a hombres y a mujeres? Sí, pero hoy predica a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, ¿y sus credenciales? ¿Y su posición? ¿Y su posición en el Sanedrín? ¿Y los recursos que de ahí tenía? Dice Pablo: bueno, eso es sencillo, porque todas esas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Alaba el nombre del Señor. Las he estimado como pérdida, porque ahora me va mejor en el ministerio, porque ahora tengo una iglesia que ofrenda bien, porque ahora puedo ocupar un lugar aquí. Quien así piensa, hermano, le hace falta algo: el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado. En realidad debe de pensar así porque ama a Jesús. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esa es la negación de uno mismo. Y el precursor de esa negación de uno mismo es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Aquí están todavía, hermanos? Ya termino, por favor. Ayúdeme a leer, hermano. Filemón capítulo 1, versículo 8 al 12. Alabado sea Cristo Jesús. Filemón capítulo 1, versículos 8 al 11. Lea conmigo, por favor. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para... ¿Cómo dice ahí? Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, ¿cómo dice ahí? Te ruego por amor, siendo yo como soy, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El ejercicio de la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte, de modo que las que hay por Dios han sido. Usted como pastor, Dios le ha delegado una autoridad. Usted como ministro, Dios le ha delegado una. Y pudiéramos mandar. Así dice la Biblia. Tenemos libertad para mandar. Así dice la Biblia, hermano.
Pablo le dice: yo, con la autoridad que he recibido, me siento en libertad para mandarte. Haz esto, ve para allá, ven, súbete, bájate. Pero oiga, ¿cómo se sentirá aquel que recibe esa orden? A ver, tú ven. Ahí va todo así. Dicen allá en mi tierra, todo escamado. Ahora, ¿qué quiere el pastor? Ve y traes esto y no te tardes porque me urge. Sí, pastor. Oye, pero qué hermoso es. Manito, ven, quiero pedirte un favor. Oye, ahí no llega nada escamado, ¿verdad? Ahí va con gozo. Ay, es mi pastor, algo necesita, algo se le ofrece. Pablo está diciendo esto, hermano. El ejercicio de la autoridad debe ejercerse con: más bien te ruego por... No sé si quedó claro. ¿Quedó claro, hermano? Entonces, nada de que aquí mando yo. No hay necesidad, hermanos. Hay alguien en el cielo que vela por nuestras almas. Hay alguien en el cielo que vela por nosotros. No andemos dando, ¿cómo dicen por ahí? Charolazos, ¿verdad? No, hermano, no hay necesidad. No hay necesidad. El ejercicio de la autoridad se ejerce con y por: te ruego por amor, siendo como soy. Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Hermano, tengo otros, pero el tiempo me acaba. Quiero concluir con esto. Y sabe, ayer me inspiró nuestro hermano pastor José Pérez. Ayer me inspiró, porque en este asunto el amor también tiene sus enemigos. ¿También tiene sus qué? Vayamos, hermanos, a San Mateo capítulo 24, por favor. Y ya cuando le digo San Mateo 24, usted ya sabe qué versículo es. ¿Verdad que sí sabe? ¿Versículo qué? ¿24 qué? 12. Mire, el hermano Prudencio ya... ¿A quién dijo? Hermano Guillermo. Ah, mire, el hermano Guillermo ya sabe cuál es el enemigo del amor. ¿Quiere hacerme el favor, hermano, ponerse de pie y que leamos juntos San Mateo 24, 12, por favor? ¿Cómo dice la escritura, hermano? Leámoslo una vez más. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, es una profecía. Es una profecía. Porque aquí le preguntaron al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muchos lo conocen como el sermón escatológico o el sermón profético de Jesús. Y Jesús, hermanos, en su visión de lo porvenir, dijo algo que hoy también nos atañe a nosotros. Hay un enemigo del amor y se llama maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es cierto, hermano. Yo he batallado con eso. Porque de verdad de repente nos encontramos con personas, con miembros de iglesia, con colaboradores, bueno, ¿qué se entiende? Que son bien difíciles para amar. Literalmente nos hacen la vida, decimos de cuadritos, ¿verdad? Son ahí. Y a veces decimos: ay, Señor, cuánto trabajo me da amar a este hermano porque es malo. No sé si les ha pasado así o nada más me pasa a mí, hermanos, porque se quedaron muy calladitos como diciendo: ay, pobre pastor, eso le pasa a él. ¿No le ha pasado a usted? ¿Compartimos lo mismo?
Y hermano, de verdad, hay gente que es tan mala que cuesta trabajo, ¿qué? Amarla. Y concluyo con este pensamiento, hermanos. Es una profecía. Amén. Y toda profecía tiene fiel cumplimiento. En los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Psuko es la palabra griega para enfriar, y significa enfriar algo pero soplándole, como cuando tiene café. ¿Cómo lo enfría? Poco a poco, paulatinamente. Ni siquiera se da cuenta cuando ya lo puede beber. Cuando se da cuenta ya se lo acabó. Pero ¿cómo me lo acabé si estaba hirviendo? Psuko. Eso le pasa al amor, hermano. Es tan paulatino, es tan casi imperceptible, que cuando nos damos cuenta ya se enfrió. Y es una profecía. Y cuando yo leo esto, hermano, le comparto algo que yo le he dicho al Señor. Señor, tu palabra se va a cumplir o se está cumpliendo, pero te pido un favor: que no se cumpla en mí. Que el amor de Dios siempre esté ferviente y podamos ser ejemplo. Amén, hermanos. Podamos ser ejemplo para otros. Que otros nos vean y digan: mira, el hermano siempre está contento, siempre está sonriente. A lo mejor está en medio de una gran prueba, de una gran batalla, pero oiga, cómo nos atiende, cómo nos da el tiempo, cómo nos manda, ¿verdad? Cómo nos enseña. Hermanos, hay una crisis de amor, ¿verdad que sí? Estamos viviendo una crisis de amor. Pero hoy nosotros levantamos nuestra mano y decimos: Señor, yo no quiero ser parte de esa crisis. Levantamos nuestra mano. Yo no quiero ser parte de esa crisis. Yo quiero vivir en amor. Quisiera pasar, hermano, aquí al frente un momentito solamente y decirle al Señor: Señor, que no se cumpla en mí. Hemos sido llamados a ser ejemplo de la grey, y uno de esos ejemplos, hermano, es en amor. Venga, hermano, estamos en una crisis. ¿Está de acuerdo conmigo? Deje su lugar. No mire a quien lo invita, sino mire la necesidad que tenemos en nuestras iglesias. Mire la necesidad que tenemos en el mundo entero, hermano. Mire la necesidad que tenemos, Padre. Y cada día seré. Mire la necesidad que tenemos, hermano. Venga, pase, vamos a orar. Vamos a rogarle a aquel que todo lo puede. Vamos a rogarle a aquel que ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Vamos a pedirle a aquel que dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, para defenderte, para ayudarte, para guardarte, porque yo soy tu Dios que te sostiene por tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Padre amado, estamos viviendo una crisis de amor en el mundo. Misterio. Estamos viviendo una crisis de amor, Padre, terrible. Se está enfriando el amor, Padre. Pero hoy venimos a tu presencia. Hoy venimos a tu presencia, Señor, a pedirte que vuelvas a encender esa llama. Enciende, Señor, esa llama. Derrama del poder de tu Espíritu glorioso, Padre. Llevamos años ministrando. No permitas que nos volvamos profesionales del púlpito, profesionales de la oración, profesionales de lo que hacemos. Que nunca perdamos la frescura del amor, la frescura del amor, el fuego del amor, el fuego de tu presencia, de tu Espíritu glorioso, moviéndose en mi vida primeramente, en mi corazón primeramente, para que
palabra, en el ejercicio del ministerio, en la negación de mí mismo. Oh Dios de amor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre amado, aquí están tus hijos, tus siervos, mis consiervos amados. Padre, necesitados de amor, necesitamos amor. Padre, derrama de tu amor, Padre. Derrama en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muévete, Espíritu de Dios, muévete, Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas, Señor. Llena nuestros corazones, llena cada alma en este lugar, en cada rincón, allá atrás, allá abajo, allá arriba, aún el que vaya pasando por la calle, Señor, sienta la influencia, el fuego de tu Espíritu Santo, moviéndose, llenándonos de ese amor de Dios, amor incomparable, amor sublime, amor glorioso, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Tu palabra no vuelva a ti vacía, Padre. Tu palabra haga lo que tú quieres. Tu palabra sea prosperada. Tu palabra sea prosperada. Señor amado, en el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti.